Como en la providencia de Dios, nosotros en nuestra iglesia predicamos expositivamente de manera secuencial. Vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo de las Escrituras. Al hacer esto no nos limitamos a lo que uno prefiere predicar o a lo que uno quisiera predicar. Porque humanamente hay muchos pasajes de las Escrituras que uno no quisiera predicar. Pero el Señor en su providencia es el que nos guía. Y al predicar expositivamente nos estamos ateniendo a eso. Que no predicamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor hacía determinado. Hay muchos pasajes difíciles en las Escrituras. Por ejemplo, como cuando Dina, la hija de Jacob, fue secuestrada y lo que pasó con ella en Siquem. Como sus hermanos Simeón y Leví hicieron tanto daño en aquella ciudad a causa de aquello que había pasado. Vieron un crimen, decidieron ejercer justicia con sus propias manos. Es un pasaje fuerte. Sin embargo, la dificultad tiene que ver más que todo con lo que está aconteciendo. En este caso tenemos un pasaje que es fuerte, en el cual se nos habla de algo así. Un crimen ha sido cometido y debe ser dado un veredicto. Debe ser dado un veredicto. Pero este pasaje tiene algo en particular y algo que no habíamos hecho en todo el Evangelio de Juan hasta ahora. Y es que este pasaje es bastante controversial. No sé si ustedes lo sabían o no, pero hay mucha controversia con respecto a este pasaje que he leído en el día de hoy que vamos a exponer en esta mañana. Y es que este pasaje tiene varias dificultades y hay varias evidencias, tanto externas como internas, de que no encaja con el Evangelio de Juan, de que parece que lo hubiesen anexado ahí. Ese es el debate y la gran controversia que existe con este pasaje. Es un pasaje difícil. De hecho, recordemos el contexto. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan se nos había hablado acerca de la gran fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. El Señor había ido a esta fiesta. Él se presentó en mitad de la fiesta, no al principio como esperaban los judíos, los líderes judíos, sino que Él se presentó justo en la mitad, cuando ya pensaban que no iba a venir. Y se presentó y estuvo ahí enseñando la palabra de Dios. Después se nos dijo que en el último gran día de la fiesta, Él los invitó a venir a Él, a que creyesen en Él. Y les había dicho que en la fiesta de los tabernáculos hay tres cosas que los judíos tenían en mente. Los tabernáculos eran como cabañas que construían en Jerusalén para todas las personas que allí estaban, porque simbolizaban cómo los israelitas habían estado de peregrinos en el desierto durante el tiempo del Éxodo. También el agua, que simbolizaba el agua que Dios había provisto de la roca en el desierto. Y también los candelabros que se encendían durante la noche, que simbolizaba la columna de fuego que Dios había puesto en el desierto para iluminar el campamento israelita. Entonces, cuando los judíos pensaban en la fiesta de los tabernáculos, pensaban en tres cosas: los tabernáculos, el agua y la luz. Ya en el capítulo 7 vimos que el Señor Jesús aludió a eso como símbolos que lo representaban a Él. Habló de los tabernáculos, habló del agua, no habló de la luz. Uno esperaría que lo hiciera ahora, pero no lo hace sino hasta el verso 12. Es cuando Él aluda a la luz. Pero por el contexto y por lo que están diciendo aquí, eso ya no es la fiesta de los tabernáculos. Eso en sí no sería mucho problema. O sea, decir, no, después de la fiesta Jesús vino y se presentó como la luz del mundo. Pero es que ese no es el problema. El problema es que este pasaje en particular, fuera de que no encaja en esa parte, tiene varias diferencias con la forma en la que está escrito. Por ejemplo, aquí se nos menciona a los escribas. En todo lo que hemos visto de Juan no se ha mencionado a los escribas. Se ha mencionado a los judíos o a los fariseos, pero no a los escribas. Eso no es propio del Evangelio de Juan. Eso es común en Mateo, Marcos y Lucas, pero no en Juan. Además, en Juan nosotros encontramos más pasajes de tipo discurso, más predicación, más doctrina. Es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Y es lo que vamos a seguir viendo. Pero aquí vemos un suceso que parece más sacado durante la última semana del Señor, como cuando al Señor lo tientan los escribas y fariseos diciéndole que de quién es la cara en la moneda. Es un pasaje que recuerda a ese tipo de pasajes, pero este pasaje no es así. Esas son evidencias internas que se utilizan para decir que este pasaje no hace parte de
este punto de las Escrituras. Pero además hay evidencias externas, y es que en la mayoría de los manuscritos antiguos no aparece. Simplemente pasan del 52 del 7 a lo que es el 12 acá. O sea, el 12 vendría a ser el 8.1. No aparece este pasaje. Y en lo que aparece en otras partes. Aparece, por ejemplo, antes del último gran día de la fiesta. En otros aparece después de todo esto. Y en otros aparece hasta en Lucas. Ni siquiera aparece en Juan. Por eso este es un pasaje tan controversial. Porque es un pasaje que uno dice, pero ¿cómo así? Y el hecho de que haya esa discrepancia es algo que es bastante difícil de procesar. Que no encaja. Y al ver la evidencia interna vemos que el pasaje sí no parece que siguiera la secuencia que ha estado siguiendo en Juan hasta ahora. Yo podría omitirlo y seguiríamos perfectamente con toda la secuencia que vendría. Y sería en el mismo día, porque el asunto es que en este pasaje se nos incluye el cambio de día. Jesús se fue al Monte de los Olivos y al día siguiente les enseñaba, o sea, ya era otro día. Si no fuera así, sería en la fiesta de los tabernáculos. Entonces es bastante controversial todo el asunto que se nos narra aquí. Sin embargo, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, nosotros creemos que toda la Escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Creemos que el Señor en su providencia ha preservado las Escrituras. Ahora, la duda está en cuanto a la ubicación del pasaje, no en cuanto a si el pasaje es bíblico o no. O sea, no existe duda de que el pasaje no sea bíblico. La duda es si el pasaje en realidad está aquí o si fue que algo pasó. Lo copiaron mal o lo pusieron donde no era o no se sabe. O que hacía parte de una tradición de algo que ya existía sobre el Señor Jesús. Y en algún punto fue ingresado allí. Pero se considera que el pasaje es totalmente bíblico. Y nosotros lo encontramos en las Escrituras. Pero nosotros descansamos en la soberanía de Dios. El Señor ha sido soberano, hermanos. El Señor nos ha guiado a nosotros en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuánto más nos ha guiado también la forma en la que la Escritura está escrita? Y aún la forma en la cual está estructurada. Teniendo eso presente, y que lo considero personalmente que el pasaje sí es bíblico, y que sí ha sido inspirado por Dios, y que aquí fue que el Señor quiso ponerlo, independientemente de que si sean las circunstancias o no, voy a asumir que encaja dentro del contexto y seguir esa secuencia a la hora de exponer este texto. Es decir, seguirlo como que es así como está escrito, que si sigue la secuencia y si ocurrió de esta manera, si ocurrió este suceso en este punto en la historia de la vida del ministerio del Señor Jesús. Porque creo que verdaderamente el Señor es justo y Él sabe lo que hace. Ahora, les hablaba acerca de Dina y de los hermanos y de sus hermanos y del acto tan injusto que cometieron. Y es que ellos, por un crimen, hicieron un veredicto, dictaminaron un veredicto y dieron un castigo que fue muchísimo mayor que el crimen cometido. Porque al ser humanos no podían dar un justo juicio. Pero nosotros hemos sido llamados a ser justos y dar juicios justos. Eso sí lo acabó de decir el Señor en el Evangelio de Juan. Hace unos cuantos sermones predicamos eso. Y este pasaje es bíblico porque habla acerca del Señor Jesús. Lo que se nos está presentando es una faceta del Señor Jesús. Se nos habla de su humildad, de su sabiduría, de la forma en la cual Él juzgue, de su perdón. En este pasaje nosotros podemos ver al Señor como el juez justo. Y en base a eso vamos a ver dos puntos que hay en este pasaje, en los cuales voy a exponer este pasaje. Primero, el caso, y segundo, el veredicto. Primer punto, el caso. Dice así el pasaje: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Este es el caso que se nos presenta.
Es evidente que el Señor Jesús estaba en Jerusalén. Allí era donde estábamos en Juan. Vamos a seguir la secuencia, como les había dicho. Se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos quedaba allí cerca de Jerusalén. Pudiera ser que de hecho no fuera al Monte de los Olivos, sino al lado del Monte de los Olivos, en Betania, donde vivían Marta y María y Lázaro. Eran personas cercanas al Señor y quedaban allí en el Monte de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos. Eso quedaba allí mismo. Algunos hablan de este suceso. Y en esto vemos que el Señor no dependía de las cosas de las cuales nosotros dependemos normalmente. Nosotros dependemos del dinero, de nuestra economía, de nuestra estabilidad. El Señor no tenía una casa, no tenía un lugar en el cual recostar su cabeza, no tenía nada que fuera suyo. Él fue al Monte de los Olivos a pasar la noche, o a casa de unos amigos suyos, con todos sus discípulos. Entendemos que aunque no se mencionan a los discípulos en todo el pasaje, ellos están allí. Ellos están allí. Vemos que el Señor Jesús no ha hecho nada extraordinario. Les dije, en la fiesta de los tabernáculos el Señor Jesús no hizo una señal milagrosa. En Juan capítulo 2, al final, en el verso 23 al 25, se nos había dicho que el Señor había hecho muchas señales en Jerusalén y que muchos creyeron en Él en esa ocasión a causa de esas señales. Acá, en la fiesta de los tabernáculos, en todo el capítulo 7 hasta aquí, no hemos visto que el Señor se haya puesto a hacer ninguna señal, sino que simplemente ha estado hablando la palabra de Dios. Y a causa de eso, los oficiales del templo habían dicho: nunca ha habido un hombre que hable como este. Ningún hombre alguno ha hablado como este hombre. Es incomparable. Muchos creían en Jesús a causa de sus palabras, a causa de su enseñanza, a causa de su doctrina, no de las señales, porque en este contexto no se nos ha dicho señales. Y si se acabó la fiesta de los tabernáculos, es lo que, siguiendo el contexto, parece ocurrir, ya no había razón para que las multitudes estuvieran allí. Pero vemos que el Señor Jesús va al templo y una gran multitud va allí a escucharle. Va allí a escucharle para ser instruidos por Él, para recibir la enseñanza de Él. El Señor era humilde, Él no andaba haciendo ningún tipo de acto que quisiera llamar la atención de los hombres. No había hecho nada extraordinario, simplemente estaba enseñando. Él simplemente estaba enseñando la palabra de Dios. Y es así como el Señor Jesús vino ejerciendo su ministerio en base a la predicación. Los sinópticos lo hemos visto también, como el Señor Jesús decía: lo más importante es que vaya y predique, porque ese era su énfasis, y eso es lo que Él está haciendo aquí. Él está predicando. Y en este contexto, cuando Él se encuentra enseñando en el templo, se le presentan los escribas y los fariseos. Como les dije, es la primera vez que se menciona a los escribas como tal. Un día yo había hablado de ellos, pero porque se aludía. Ahora se nos mencionan directamente. ¿Quiénes eran los escribas? Eran literalmente los que se dedicaban a transcribir las escrituras, pero no solamente las escrituras. Como ya hemos visto en nuestro estudio de la historia bíblica, durante el tiempo entre los dos testamentos, para combatir la helenización, se crearon las escuelas fariseicas, y los escribas se hicieron muy populares, porque debían hacer que las escrituras fueran asequibles en todas partes del reino. Ya no estaban en lugares recintos, sino que debían ir a las sinagogas. Y eran las escrituras griegas, porque como les dije, durante la persecución griega, las escrituras hebreas fueron mermadas. Así que eran las escrituras griegas, y a causa de eso los escribas habían ganado mucha popularidad. No solamente transcribían las escrituras para este punto, sino que transcribían todo tipo de documentos, de medicina, de conocimiento, cultura general, porque ya era un oficio para ellos. Ya no era solamente lo sagrado para este punto, sino que tenían una posición de ser personas doctas, de ser los que más saben acerca de un determinado tema. Así que cuando había que resolver algo con las escrituras, los escribas eran los que eran llamados. Aquí tenemos a los escribas, estas personas tan eminentes junto con los fariseos, presentándose delante del Señor Jesús, los maestros de la ley.
estos ya habían declarado ser enemigos públicos del Señor Jesús. Desde el capítulo 5 habíamos visto como ellos ya pretendían matar al Señor Jesús, porque Él había sanado a un hombre que tenía 38 años enfermo. Él lo sanó en día de reposo y eso fue terrible para ellos. Los desautorizaba por completo. Por eso querían matar al Señor Jesús. Ellos habían hecho un juicio injusto acerca de Él. No lo habían llevado ante un tribunal. No se habían reunido con Él para escuchar su versión de los acontecimientos. Pero ya habían determinado que Él era un culpable. Eso fue lo que Nicodemo les hizo saber al final del capítulo 7. Lo que habíamos visto el domingo anterior. Ellos eran unos injustos. Todavía no habían escuchado el testimonio de Jesús. Y ya querían matarlo, ya habían decidido que debía morir. Eran injustos en todo lo que estaban haciendo. Así que aquí los vemos haciendo un acto injusto. Se acercan a Él y con hipocresía le dicen maestro. Y le presentan un caso. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos dicen que Moisés les mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Obviamente esto era una trampa. Ellos querían que el Señor les diera su opinión acerca de por qué, de qué debía hacerse en este tipo de casos. El adulterio es pecado. Es el 7º mandamiento. El Señor prohíbe el adulterio, Dios prohíbe el adulterio. Y además se prescribe pena de muerte para aquellos que lo cometan. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso estando casados, pero iba mucho más allá. Inclusive se consideraba adulterio si todavía estaban simplemente desposados, es decir, si simplemente estaban comprometidos, ya era adulterio. Dice Deuteronomio 22:23: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que era un asunto muy grave. Debían morir los adúlteros. Eso era algo indiscutible. Debían morir. El asunto es que no se había dicho cómo debían morir. Que ahí no dice cómo debían morir. Son los pasajes que hablan acerca de esto. No se nos dice cómo debían morir. Pero el Señor no estaba en contra de eso. Él no estaba en contra de aliviar la carga del adulterio. De ninguna manera. Él le había dado su verdadero valor. Él le había dicho: pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ella había dicho eso en Mateo 5:28. Así que estos hombres, en el ámbito completamente legal, estaban en lo correcto. La mujer era una pecadora y merecía la muerte. Era así. Pero obviamente por las circunstancias que se nos están diciendo, había algo más allá en todo esto. Y era la naturaleza del pecado mismo. Lo leí en los dos pasajes. Ambos deberían morir. Pero aquí traen solamente a la mujer. Ay, el hombre. No sabían quién era. No, porque ellos dijeron que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Si la encontraron en el acto mismo del adulterio, es porque vieron al otro. No podían encontrarla en el acto mismo de otra manera. Necesariamente tenían que haber dos criminales, pero aquí solamente traen a una. Así que vemos que hay inconsistencias en este caso. Hay algo que no cuadra. Ellos atraparon a la mujer. ¿Por qué no trajeron al otro culpable? ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Y por qué llevarla ante el Señor Jesús? Ellos no tienen jueces. ¿Acaso esta es la primera vez que algo así pasa? Ellos no saben qué hacer. Jesús no era un juez. No lo era en el sentido legal. Era alguien a quien pudieran acudir. Él no tenía un diploma que dijera juez, denominado juez por los romanos, por los judíos, para que resolviera este tipo de casos. Él no era este tipo de cosas, ni tampoco era miembro del Sanedrín. Así que, ¿qué necesidad que había de acudir a él para pedirle su veredicto, para pedirle su opinión? No había necesidad.
de consultar a Jesús ni a ningún otro maestro. No había la necesidad. Así que es evidente para el Señor y para todo el mundo allí que esto es una trampa. Esto es una trampa con la cual quieren hacer caer al Señor. Siguiendo el contexto y alineando el texto al contexto, nosotros nos dimos cuenta que los fariseos querían prender al Señor Jesús. Mandaron alguaciles a que lo hicieran, pero no pudieron hacerlo por la multitud y luego porque los mismos hombres creyeron en el Señor Jesús. Quedaron confundidos, así que no pudieron capturarlo. Así que como no pudieron capturarlo, ahora vamos a desacreditarlo. A desacreditarlo. Ellos intentaban que Jesús dijera algo que lo hiciera quedar mal. Ellos querían acusarlo. Ellos dijeron, lo tenemos entre la espada y la pared. De esta no puede salvarse. Porque si él se opone a apedrear a la mujer, entonces está quebrantando la ley de Dios. Pero si él dice que la apedremos, entonces está demostrando que no es ni tan misericordioso ni tan compasivo como según ellos él aparentaba ser. Además de que podrían acusarlo ante Roma de violar las leyes, porque los judíos no podían condenar a nadie a muerte. Por eso mismo tuvieron que acudir a Pilato para que condenara a muerte al Señor. Ellos no podían condenar a la gente a muerte. Entonces, ¿qué debían hacer? ¿Cuál era la pregunta que ellos estaban planteando? ¿De qué manera podemos armonizar la misericordia de Dios con la justicia de Dios? Dios es justo y Dios es misericordioso. ¿Cómo armonizamos eso? Si sabes tanto, dínoslo. Eso era lo que ellos querían que el Señor hiciera. Ellos no podían hacerlo. Por eso simplemente le tendieron esta trampa al Señor. Pero vemos que el Señor es en sí mismo la respuesta de Dios a ese dilema. ¿De qué manera el Señor armoniza su justicia con su misericordia? En Jesucristo. Es en Jesucristo. Él no rebaja su justicia, pero muestra su misericordia al enviar a su Hijo a recibir la culpa, el castigo por nuestros pecados, ¿cierto? Así que Él armoniza, en Cristo se armonizan estas dos cosas. Dice Pablo en Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó. Llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuimos sanados. Todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo, recibimos la misericordia de Dios, porque recibimos la justicia de Dios. Así que ese dilema para nosotros es falso, porque ya Cristo lo ha resuelto. Nosotros tenemos la misericordia de Dios porque Dios no elimina el castigo, sino que lo asume sobre sí mismo. Así que, ¿de qué manera el Señor manifiesta esto a la hora de resolver este caso que le están dando? ¿De qué manera está haciendo esto? Él lo está haciendo solamente con la autoridad que Dios puede tener. El Señor está demostrando su autoridad divina. Recordemos algo. El Señor Jesús cuando vino, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Es lo que vimos en el capítulo 3 de Juan, ¿cierto? Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Por lo tanto, Él no vino a juzgar al mundo cuando vino por primera vez. Él ha de volver a juzgar al mundo. Pero eso es en su segunda venida. En su encarnación Cristo no vino a eso. Por lo tanto, era errado que Él viniese y condenase a esta mujer. Iría en contra de su propósito y de su venida. Era en contra. Las personas debían condenarse a sí mismas por sus acciones. Pero Él no había venido a condenar a nadie. De hecho, a los fariseos y a los escribas a lo largo de todo el capítulo 6 de Juan,
Vimos cómo el Señor trató de incitarlos a que creyeran en Él. Trató de hacer que se volvieran a Él. A pesar de que eran sus enemigos, no los condenó, sino que procuraba su salvación. Así que aunque el caso planteado es injusto, el Señor es justo, porque Él es la justicia de Dios. ¿Y cómo responde la justicia ante esta injusticia que se está cometiendo? Bueno, veamos el segundo punto, el veredicto. Dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo reaccionó el Señor ante esta situación? Imaginemos el panorama. El Señor estaba en el templo, estaba enseñando, así que había muchas personas allí. Iban a ser testigos de cómo el Señor Jesús caía en la trampa de los escribas y fariseos. Esa era la intención. Así que fueron hasta Él. Estaba el Señor Jesús allí y le presentaron el caso. Seguramente, bueno, dice Hendrickson que seguramente la multitud estaba allí diciéndole: a ver, responde, ¿qué vas a decir? Comenta algo, ¿cuál es tu juicio? Y el Señor no les decía nada. Se quedó callado. Este es el momento en el que cualquier otro en su situación de inmediato hubiese abierto la boca para hablar. De inmediato hubiese dicho algo. Hubiese hablado sin pensar. Ahora, no es que el Señor necesitase pensar, es que el Señor no actuaba en los términos de ellos, sino en sus propios términos. Vemos al Señor aquí, simplemente que se inclina al suelo y empieza a escribir con el dedo. Esto no lo vemos en ninguna otra parte, así que no podemos encontrar un paralelo. Se nos dice que el Señor Jesús estaba escribiendo en el suelo. ¿Qué escribía? No sé. Hay quienes dicen que escribía el nombre de los fariseos y escribas que estaban allí. Otros que escribían los pecados que ellos habían cometido. Otros que escribía el mandamiento como tal. Otros dicen que simplemente estaba haciendo dibujitos en la tierra. Otros dicen que no estaba escribiendo nada en específico, sino simplemente haciendo letras al azar. Ponerme a decir yo qué escribía el Señor Jesús es algo que no puedo hacer, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice qué era lo que el Señor Jesús estaba escribiendo, así que yo no puedo hablar acerca de eso. Solamente hay especulaciones, pero no hay una certeza de qué era lo que él escribía. Y si la Biblia no lo dice, es porque en realidad es algo que no es importante. El asunto es que el Señor, al hacer esto, es como si estuviera ignorando a los acusadores. Como si estaba todo esto, la gente enseguida conmocionada, todos a la expectativa de qué va a hacer el Señor Jesús. El Señor simplemente deja de enseñar, se inclina y empieza a escribir en el suelo. Como dirían diciendo: déjalo que hable. ¿Y ellos qué hacen? Eso les molesta. E insisten al Señor Jesús para que les dé su opinión. El Señor simplemente se quedó callado. Y no es que Él no supiera qué responder, sino que Él está atrayendo la atención para que su respuesta tenga significado. Eso sí, el Señor se queda callado, no responde a la primera, deja que ellos hablen, es decir, deja que ellos sigan con sus provocaciones, para que cuando Él hable, todos puedan escuchar claramente lo que Él está diciendo. Está demostrándonos su sabiduría. Si el Señor responde automáticamente y les dice: el que esté libre de... Entonces, quizás no le hubiesen prestado atención, no le hubiesen dado la importancia a lo que Él iba a decir. Pero Él esperó el momento propicio. Él esperó hasta que ellos mismos insistieron.
Es entonces cuando el Señor responde. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después de decir eso, el Señor se volvió a inclinar, siguió escribiendo en el suelo. Los dejó, como dicen popularmente ahora, en visto. Dijo, bueno, su respuesta, ahí está, ya. No tengo nada que ver con ustedes. El Señor no rebajó la ley con lo que Él estaba diciendo. No. Él no rebajó nada la demanda legal. Él no buscó excusar a esa mujer. Le dijo, no, pero ustedes vieron las circunstancias. No, simplemente, como les dije, los dejó en visto. Él simplemente les dijo, bueno, ese es el pecado. El pecado es algo grave. El Señor no pidió misericordia para esta mujer. El Señor no le dijo, pero sean clementes, consideren la situación en la cual ella se encuentra. No, simplemente les mostró a los acusadores delante de toda la gente que allí estaba el tipo de juicio que Él hacía. Él no hacía un juicio como ellos, sino un juicio justo. La respuesta del Señor fue simple, pero fue profunda. Él no negó la culpa de la mujer, sino que la amplió. La amplió a todos los presentes, porque expuso los pecados de los acusadores. Tampoco los instigó para que quebrantaran la ley. No. No se pueden malinterpretar las palabras del Señor Jesús. Él está diciendo, si hay alguno entre ustedes que esté limpio de algún pecado, tire la piedra. No, Él no está diciendo, si ustedes piensan que la mujer se merece esto, no. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que no había nadie libre de pecado. ¿Qué acaso la paga del pecado no es la muerte? ¿No se había dicho que cada quien moriría por sus propios pecados? Ahora, aquí el Señor, cuando dice esto, se nos dice que ellos se sienten acusados por su conciencia. ¿Pero en qué sentido? Pudiera ser probable que fuera por el hecho de que ellos habían cometido este pecado como tal, de adulterio. Pero me inclino más a pensar, como dice William Hendriksen, que tiene más que ver con el hecho de que ellos son injustos en todo lo que están haciendo. De que ellos están buscando matar al Señor Jesús sin haber hecho un juicio justo. Así que ellos no están libres de pecado. Es decir, me inclino a pensar que no se refiere a que ellos literalmente se hayan cometido el pecado de adulterio, que puede que sí, porque eso fuera lo que les llamara la atención, sino el hecho de que ellos sabían que no estaban libres de pecado, que no estaban libres de pecado. Si no estaban libres de pecado, ¿cómo pueden ellos arrojar la piedra? ¿Cómo pueden ellos inculpar a esta mujer? Ellos eran pecadores, no pecadores en el sentido general, porque todos somos pecadores, sino pecadores porque en su conciencia sabían que ellos también habían pecado, habían cometido pecados que eran dignos de muerte. Habían cometido este tipo de pecados, por eso el Señor los acusa. Al hacer eso es lo que está haciendo, los acusa. Porque ellos, al traer a esta mujer, estaban quebrantando la ley. ¿En qué parte de la ley dice que debe ser una mujer llevada ante un maestro para que él diga su juicio? Eso será algo digno. Eso va contra la dignidad de esta mujer. No solamente ella se debería sentir mal porque la atraparon en el acto mismo de adulterio. Ella debía saber las consecuencias de eso. Ella debía sentirse mal porque fue atrapada. O sea, inclusive si no se sentía mal por su pecado, debía sentirse mal por el hecho de que la descubrieron en su pecado. Y encima la presentaron ante todo el pueblo, porque había una gran multitud de personas allí delante del Señor Jesús, humillándola y haciendo público el pecado de ella, ante todos, sin siquiera tener un veredicto, aparentemente, de que la mujer era pecadora, porque para eso van hasta el Señor Jesús. Así que ellos en realidad estaban pecando al traer a esta mujer ante el Señor Jesús. Ellos eran injustos en todo lo que estaban haciendo en contra del Señor.
todos sus juicios hasta ese momento habían sido injustos. Ellos estaban haciendo acepción de persona, trajeron a ella y a él no. Obviamente había injusticia en todo esto. Si alguno de ellos tomaba una piedra y la arrojaba contra esa mujer, ¿qué podría hacer la multitud en esta situación? Podrían provocar lo que querían evitar, una revuelta. Podrían provocar una revuelta con lo que estaban haciendo. Ellos sabían que eran pecadores, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y el Señor Jesús se los hace ver. Como diciendo, tenemos un gran caso para hacerte caer una gran trampa. Jesús no les presta atención, simplemente los deja en visto, les da su veredicto después de la insistidera que tenían. Ya con eso es suficiente. Ellos, los mayores, porque se nos dicen que los más viejos son los primeros que se van, debían entender que fracasaron apenas el Señor les dijo su respuesta. Enseguida dirán, no, si hacemos esto, ya perdimos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Si se iban todos en público era reconocerlo abiertamente. Así que no, simplemente se van poco a poco, porque ellos sabían que eran pecadores, sabían que habían cometido pecados, aunque no fuera el pecado mismo del adulterio, que pudiera ser que sí. Igual con todas las personas en la multitud. Todas las personas en la multitud sabían que eran pecadores, sabían que habían cometido pecados. Así que, ¿de qué manera podían ellos inculpar a esta mujer? En Romanos 2:1 se nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, pecas. Así que ellos, acusados por su conciencia, simplemente se van, desde los mayores hasta los menores, desde los que tenían más eminencia hasta los menos importantes. Y es lamentable porque aquí se nos dice que ellos fueron acusados por su conciencia, pero no se nos dice que se arrepintieron. Simplemente sintieron remordimiento de lo que estaban haciendo. No se arrepintieron, no dijeron, pero ¿qué estoy haciendo? No buscaron al Señor, sino que se fueron. Ser acusados por su conciencia en una situación así debería llevarlos a arrepentirse, a considerar que son pecadores. Pero más bien es que consideraron que perdieron, que no pudieron contra el Señor Jesús. Se sentían los perdedores, no se arrepintieron, simplemente dijeron, ahora nos está echando la culpa a nosotros, ahora los culpables somos nosotros. Ellos no dijeron, de verdad somos culpables, debemos arrepentirnos, no, sino que dijeron, ahora esta nos está echando la culpa a nosotros, somos peores que la adúltera. Por eso su conciencia los acusa y les hace irse, porque no fue el Señor el que les echó la culpa, fue su misma conciencia. Y se fueron yendo como un reloj de arena, uno por uno, poco a poco, empezando por los mayores, terminando con los menores, desde los más viejos. No hay arrepentimiento en esto. Lo vemos porque después persevera en esto de querer seguir haciendo caer al Señor Jesús. Así que abandonaron su trampa y simplemente se fueron, porque entendieron que habían fracasado. William Hendrickson lo explica de esta manera. Habían sido superados en habilidad y ya no sabían qué decir o hacer. Al haber fracasado por completo en sacar de la boca de Jesús una respuesta que pudiera constituir la base de una acusación contra él, habían sufrido una derrota humillante. Los primeros en ver esto fueron los más ancianos. Por esto fueron los primeros en desaparecer. Los demás fueron siguiendo. Ya habían perdido. Ellos vinieron, es como si dijeran, ellos vinieron con un tanque de guerra contra el Señor Jesús y el Señor los desbarató con una cucharita, con una sola frase. Habían elaborado todo un juicio, una trampa ya para ponerlo contra la espada de la pared. No tenían nada que hacer. Al final, de los que estaban ahí se nos mencionan solamente a dos. Quedaron el Señor y la mujer.
Ahora, eso no quiere decir que la multitud se haya ido, los que estaban allá antes, ni los discípulos que debían estar allí, sino que se refiere a los involucrados en el juicio. Se fueron, solamente quedaron él y ella. Como dijo Agustín de Hipona, solo dos se quedan allí, la miserable y la misericordia. Son los únicos que quedaron. Los ojos de Jesús fueron puestos en esta mujer entonces, y él no tenía enojo contra ella, no estaba airado contra ella, sino que decidió mostrarle su gracia. Aquella mujer estaba ahora en medio de un círculo mucho más pequeño porque los acusadores se habían ido y solo quedaba la gente que estaba allí con el Señor. Y esta es la primera vez en este momento que el Señor se dirige a la mujer, que no había tenido nada que ver con ella mientras estaba siendo acusada. Pero ahora se endereza y se acerca a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vemos cómo actúa el Señor. Él no la está acusando. Él dice simplemente: mujer. Esa es la forma más respetuosa que tiene de tratar a las mujeres. Así fue como se refirió a su madre cuando convirtió el agua en vino. También como se refirió a la samaritana cuando estuvo en aquel pozo. Y como se referirá más adelante a María Magdalena también. Se refirió a ella como mujer. Una forma respetuosa de llamarla, no condenatoria, sino de una manera respetuosa. Esta mujer seguramente esperaría que Cristo dijera: mujer, ya se fueron ellos, yo estoy libre de pecado. Aquí está la piedra, ven. Eso sería lo que ella esperaría. El Señor Jesús estaba libre de pecados. Está en una posición de Dios. Él es Dios. Es justo, o sea, no había nada injusto en que el Señor Jesús tomara la piedra y se la tirara. Eso no sería injusto, porque Él está libre de pecado. Imagínate por un momento en el lugar de aquella mujer. ¿Cómo te sentirías tú? No solo pecaste, no solo te cacharon en el momento exacto del pecado, sino que te expusieron frente a todo el mundo. Luego se habló de cómo te iban a matar. Y luego se habló que te iban a tirar piedras. Y ahora viene el que dijo eso, acercarse a ti. ¿Cómo te sentirías? Terrible, avergonzado, mal. El Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y ella no sabía, no podía dar una respuesta. Uno a uno se habían ido. Ellos no estaban presentes allí. Y el Señor Jesús estaba haciendo que ella se diera cuenta. Ya no había acusadores. Ya no había acusadores en ese lugar. Por eso el Señor Jesús le hace otra pregunta. ¿Ninguno te condenó? ¿No tiraron alguna piedrita por ahí? Esa es una sola. ¿Ninguno te condenó? No hay acusadores. No hay piedra. No hay testigos. No hay acusación. No hay juicio. Se desbarató el juicio porque los acusadores ya no estaban. Ya no estaba la acusación. Todo eso se había ido. El Señor desbarató todo esto con una sola frase. Vemos cómo ella se refiere al Señor. Se refiere a Él como Señor. No en el sentido que nosotros decimos Señor, como dueño, o como el que tiene el control de todo, sino con un término de superioridad que es mayor, de respeto. Señor. Esa no es la actitud de una persona no arrepentida. Una persona no arrepentida en una situación así dice, busca echarle las culpas a otro, o busca, por el contrario, quitarse la culpa de encima. Es lo que uno ve siempre. Cuando confrontas a alguien con su pecado, normalmente se enoja, se ofusca, y se pone por completo enojado. Pero aquí no vemos ese caso. La mujer, después de toda esta situación tan terrible para ella, traumática, y que le iba a acompañar por el resto de su vida como una marca, porque nadie se iba a olvidar de esto, no después de lo que los escribas y fariseos le hicieron pasar frente a todas esas personas.
que se iba a quedar como una marca en ella lo que hizo. Esta mujer sabe que no merece otra cosa que la condenación. Ella lo sabe, por eso se refiere al Señor como Señor. Ninguno. De una manera sencilla, de una manera humilde. Nadie podía condenarla. Nadie podía hacerle nada porque ya no estaban allí, excepto aquel que estaba libre de pecados. Y este le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Como ya les dije, el Señor no podía dar otra respuesta, porque Él no vino a condenar, vino a perdonar, a traer salvación. Así que esta mujer ciertamente debía estar en una condición de arrepentimiento. No se nos dice si la mujer se arrepintió, pero es lo que uno puede ver entre líneas. La mujer se ha arrepentido de lo que ha hecho. En esto vemos que el Señor no le está restando importancia al pecado de ella, como diciéndole, ninguno, vete y sigue viviendo tu vida. No, el Señor no le está restando importancia a lo que ella hizo, sino que está dictando su veredicto para con ella: vete, no peques más. Eso involucraba que si ella volvería a pecar, ¿qué podría ella esperar? Si volvía a incurrir en una situación similar, sería despreciar el perdón que ahora se le está ofreciendo. Sería algo muy grave para ella. Esto es un veredicto, lo que le está diciendo al decirle: no peques más, no peques más. El Señor no le está diciendo: vete y sigue viviendo tu vida como tú quieras. No, el Señor le está diciendo: tu castigo es que no vas a pecar más, vas a apartarte de esa vida de pecado. Yo te he perdonado, debes dejar de pecar. El Señor le está mostrando su gracia y su misericordia, y de la misma manera le está mostrando su justicia a ella. Pero le está imponiendo ahora la condición de que no debe volver a pecar. No se refiere a que nos va a dejar todo tipo de pecado, sino a este tipo de pecado en el cual fue hallada, porque esta situación ya no se repita más nunca. Cuán terrible sería para esa mujer si despreciase tal cosa. Nosotros vemos en esto que el énfasis de todo este pasaje no recae ni en los escribas, ni en los fariseos, ni en la mujer, sino en el Señor. El Señor demostró su sabiduría al no dejarse llevar por la provocación de sus acusadores. El Señor demostró su gracia al procurar el bien de esta mujer. El Señor demostró su amor y su misericordia para con ella. Aquí lo que se nos está mostrando es el carácter mismo de nuestro Salvador. Él no tiene el carácter del diablo. El diablo es el acusador. Era el carácter de los escribas y fariseos. Aquí vemos el carácter del Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Aplicaciones. Mis hermanos, como ya les dije, el Señor no excusa el pecado. En ninguna manera. El Señor no trata el pecado con ligereza, pero ofrece siempre la oportunidad de cambiar a todos aquellos que se arrepienten. El perdón de pecados no es una licencia para seguir pecando, como diciendo: Dios me va a perdonar. Si me perdonó aquello, me va a perdonar esto otro. Claramente una persona que dice eso no ha entendido la gravedad del pecado que cometió. Por lo tanto, no se ha arrepentido. Así que debemos tener cuidado con nuestra actitud, hermanos. No podemos tomar el pecado con ligereza. El Señor Jesús perdonó a la mujer, pero le impuso que no debía pecar más. No debía volver a caer en lo mismo. No debía tentar a Dios. No debía poner a prueba su suerte. El texto que leí en Romanos al presidir, Romanos 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la diferencia.
Nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no debemos pecar más. No debemos jamás tener la intención de pecar. Y si hemos tenido la intención de pecar y hemos pecado, y luego lo tomamos con ligereza como, me perdonó, no nos quebranta y no nos duele. Eso debe prender las alarmas de inmediato, porque algo está muy mal contigo. Algo está muy mal contigo. El pecado no se puede tomar con ligereza. Debes sentirte terriblemente mal tras haber pecado. No porque, ahora tengo que sentirme terriblemente mal, sino porque internamente debe ser así. Si no, entonces algo está muy mal. Cuando pecamos y el pecado va como tan ligero, como que tan no me importa. En esto tomamos el ejemplo de Cristo para con nosotros, hermanos. El Señor dijo que no debemos juzgar sino con justo juicio. Debemos juzgar con justo juicio. Así nosotros debemos ser imitadores de Cristo también en esto. Y debemos realizar un juicio justo en todos. No caigamos entonces en el extremo de decir, como el pecado es algo serio, ahora todo el que peque, mira, ahora vas a recibir esto y vas a sufrir las consecuencias y ser extremadamente severos. Porque eso es lo que buscan los legalistas. Castigar al pecador y considerarlo como una escoria. Y el otro extremo también es malo. Entonces, no castigar al pecador, dejarlo pasar. Bueno, Dios te perdona, listo. Eso abre las puertas al libertinaje y a que la llama de la santidad se apague en nosotros. Así que no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Debemos ser justos en esto. Debemos mirarnos a nosotros mismos, cómo somos y cómo vamos a juzgar a los demás. Nosotros no somos el diablo para andar acusando a la gente. Y tampoco somos Dios para perdonar pecados. Que perdona los pecados es Dios. Nosotros incitamos a las personas a que le pidan perdón a Dios por sus pecados, pero yo no puedo decirle a alguno, yo te absuelvo, o yo te perdono, que el Señor te perdona. Yo puedo perdonar si alguien me ofendió, pero la persona necesita el perdón de Dios y debe buscarlo. No podemos irnos a los extremos. Debemos juzgar como Cristo juzga. Pero ponte en la otra posición, la de la mujer. Siente la culpa del pecado que has cometido. Sé consciente de eso. Sé consciente de eso. Pero sé consciente de la gracia de Dios. Porque es que si no vemos el pecado, no valoramos la gracia. Nosotros no estamos en una posición diferente. ¿Acaso no hemos pecado? ¿Acaso no vamos a ser llevados ante Dios para ser juzgados? ¿Acaso no está el diablo ahí acusándonos? Pero también está Cristo abogando a nuestro favor. Debemos ver también las cosas desde ese punto de vista, porque de lo contrario no vamos a valorar la gracia que Dios nos ha dado. Hermano, debes considerar cuán pecador eres, pero no para echarte a morir ahora y el diablo me acusa y entonces no, sino para considerar cuán grande es la gracia que en ti obró, la gracia que te redimió. ¿Qué harás tú para retribuirle a Dios ese perdón que Él te ha dado? ¿Cómo lo harás? ¿Qué obra harás? Aunque te quemes para salvar a todo el mundo, no vas a poder limpiarte de tu pecado. No vas a poder pagar lo que Él ha hecho por ti. Él te ha perdonado de tu pecado. Y su gracia ahora vive y opera en ti. Así que debe ser algo precioso para ti. Y lo único que puedes hacer es darle tu vida a Él en servicio y agradecimiento. De tal manera que no te va a alcanzar esta vida para eso. Y Él dice, yo te doy la eternidad para que me sirvas voluntariamente, para que te vuelvas a Él eternamente por completo, para que andes en su gracia, para que camines en su amor, para que comprendas cuán grande fue el perdón que Él te dio. Cuán terrible y cuán miserable eres tú de pecador. Y cuán abundante la gracia que sobreabundó sobre ti.
nosotros seamos para siempre tus siervos, que vivamos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor nuestro, porque la gracia de Jesucristo, nuestro Salvador, es mucho más abundante que todos los pecados que hemos cometido. Te doy las gracias, oh Padre eterno. A ti nos encomendamos, bendito Rey, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre santo de Cristo, en que oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, antes de finalizar, vamos a entonar un último himno al Señor para adorarle con gozo y alegría, así que les pido que me acompañen en sus himnarios. Entonemos el himno 175. Himno 175, ¿con qué pagaremos? ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, es mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, es mi corazón. Y cuando en angustia yo ande abrumado, humilde y postrado, a ti clamaré, alzando mis ojos, veré las lumbreras. Yo sé que tras ellas, al Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, al Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo ganarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto, que humilde te canto, mi buen Salvador. Recibe este canto, humilde te canto, mi buen Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, les recuerdo nuestro servicio de oración el día viernes a las 7 de la noche. Recordemos que esta es nuestra reunión de oración congregacional, nuestra oración corporativa. Así que tengamos esto presente, hagamos lo posible por participar de esto, sea los que estamos aquí en Corozal o los que se reúnen en novenas para poder orar el viernes a las 7 de la noche. En el día de hoy vamos a finalizar con el estudio que estamos haciendo acerca de la historia de la providencia bíblica, en nuestro estudio de las 2 de la tarde. Debería terminar hoy con ese estudio ya. Para el próximo domingo, como es el primer domingo del mes, corresponde a nuestra reunión de la membresía. Así que la idea es que todos vengamos preparados para esa reunión de miembros, para que vengamos frescos para ser instrumentos de Dios para su gloria. Bien, hermanos, eso era todo lo que iba a anunciarles en esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Soberano Dios y Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. No hay otro como tú, Señor. Una vez más te pido que perdones, por favor, todos los pecados que nosotros hemos cometido contra ti. Ayúdanos, bendito Padre y Rey del cielo, a hacer tu voluntad y a vivir para tu gloria. Hoy es el día santo, Señor. Ayúdanos a guardar este día para ti. Señor, que no nos distraigamos en nada, sino que este día podamos aprovecharlo, Señor,
para servirte, para llenarnos de ti y para hacer tu voluntad, Padre. Te damos las gracias por tu grande misericordia que nos concedes. Llévanos, Señor, de este lugar, bendecidos para bendecir a otros con tu palabra y que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Te damos gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Feliz día del Señor a todos.